Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a definir a la función cuadrática y también vamos a ver unas cuantas cuestiones que tienen que ver con su gráfica. Sin más, comenzamos. Llamamos función cuadrática a toda función de la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, donde los coeficientes a, b y c son números reales y a es distinto de 0. O sea que toda función cuadrática va a ser una función que respete esta forma siempre que la a sea distinto de 0. O sea que siempre sí o sí tiene que haber término que tenga x al cuadrado. Los otros dos pueden como no pueden estar, pero para que sea cuadrática este término sí tiene que estar. Consideraremos que su dominio es todos los reales, R. ¿Por qué decimos eso? Recuerden que el dominio es los distintos valores que puede tomar la x. Y si nosotros pensamos acá que a, b y c son números cualquiera y x es el valor que va cambiando, x la podemos reemplazar por cualquier número que siempre vamos a poder elevarlo al cuadrado y siempre vamos a poder luego multiplicarlo por el valor a y luego a b multiplicarlo también por ese número. No hay ningún valor que no pueda ser resuelto de esta manera. De ahí entonces que el dominio sea todos los reales. En f de x igual a ax cuadrado más bx más c vamos a definir algunos elementos. Ax cuadrado es llamado el término cuadrático, es el que tiene la x al cuadrado justamente. Bx es llamado término lineal. El término lineal es aquel que tiene la x elevado a la 1. C es llamado término independiente. Es justamente el que no tiene x. Esto es muy parecido a polinomios, obviamente, porque la función cuadrática corresponde con una función polinómica. Analizaremos a continuación la función f de x igual a x al cuadrado. Esta es la más básica de todas. En la fórmula de f, a vale 1. Si pensamos ax cuadrado más bx más c, a vale 1 porque quien multiplica a la x cuadrado es un 1. Y tanto b como c valen 0. No hay ningún número, ningún término lineal, ni tampoco ningún término independiente. Ahora vamos a hacer una tabla de valores en la cual vamos a ir buscando distintos valores de f de x que se corresponden según un valor de x que yo tome. Recuerden que x era llamada variable independiente porque puede tomar cualquier valor que queramos, y f de x es la variable dependiente porque el valor de f de x depende de lo que tome de x. Si le entra un menos 2 me va a dar un valor determinado. Si entra un menos 1 me va a dar otro valor que va a depender de ese menos 1, así como este va a depender de ese menos 2. Si entonces vamos a buscar f de menos 2, lo que nosotros hacemos es reemplazar la x por menos 2, como seguramente ya saben hacer. Hacemos en vez de x al cuadrado menos 2 al cuadrado, que como bien sabe da 4. Vamos a ubicar este punto que se me forma, que es la coordenada menos 2, 4, en el plano cartesiano. Tenemos acá un plano cartesiano, hice el eje x, el eje y le puse la escala de que un cuadradito mida 1. Recuerden que para que el gráfico sea entendible tienen que darse cuenta cuál es la escala a simple vista. Si yo dejo un espacio de 1, quiere decir que cada distinto espacio, cada distinto cuadradito va a medir 1, o sea, una unidad. Lo mismo con el vertical, en este caso los dos miden lo mismo. Vamos a ubicar entonces la coordenada menos 2, 4. Menos 2 de x, que sería este valor de acá, se corresponde con el 4 de las y. 1, 2, 3, 4. Vamos a ubicar el punto en ese lugar entonces, que es donde lo acabo de ubicar. Vamos a calcular ahora con el menos 1. Menos 1 al cuadrado me da 1. O sea que ahora tenemos que buscar la coordenada menos 1, 1, que está acá. Recuerden, la primera es de x, la segunda es de y. Menos 1 de x, que es este de acá. Recuerden que este es el eje x, con el 1 de las y, que es este de acá. Y ahí me queda el punto. Menos 1/2 me va a dar 1/4. Ubicamos el punto. Menos 1/2 va a estar en la mitad de un cuadradito, para el lado de los negativos.
y un cuarto va a estar justamente en la cuarta parte de un cuadradito de la vertical, porque recuerden, f de x es y. Bien, calculamos los demás. Con 0 me da 0, con 1 medio me da un cuarto, con 1 me da 1 y con 2 me da 4. Fíjense que estos de acá son simétricos a estos de acá. ¿Por qué? Porque elevar al cuadrado, elevamos menos 2 o 2 al cuadrado, me da el mismo número, al igual que menos 1 y 1, y al igual que menos 1 medio y 1 medio. Ubicamos entonces el 0, 0 y todos los demás. Ahora, si se fijan bien, se me puede formar esta curva que recibe el nombre de parábola. Siempre que grafiquemos una función cuadrática vamos a obtener una parábola. Esta es la parábola más básica de todas porque es la parábola que tiene vértice en el 0, 0, que se corresponde con f de x igual a x cuadrado. Bien, analizamos lo que dijimos hace unos pasos atrás también. Dijimos que el dominio son todos los valores que puede tomar la x. ¿Cómo analizamos el dominio gráficamente? De la siguiente manera. El dominio se analiza con el eje x. ¿Qué valores del eje x tienen valor del eje y? Eso es, digamos, dicho burdamente, el dominio. Tomamos un valor cualquiera en el eje x. Ahí señalé un valor cualquiera. Vamos a ver si este valor cualquiera tiene un valor del eje y que se le corresponda si buscamos en la curva. Fíjense, ese valor se corresponde con ese del eje y. Y si tomamos cualquier otro valor, vamos a ubicar uno ahora del lado de la izquierda, fíjense que a ese valor del eje x le corresponde también un valor del eje y. No me importa saber qué valor le corresponde, sino que sí va a tener un valor que va a ser de él. Entonces, fíjense que no hay ningún valor del eje x al cual no le corresponda alguna partecita de la función. Si nos fuéramos más a la derecha, esta función sigue para arriba, en algún momento, si tomo este punto, le va a tocar un valor determinado. Acá no me entra en la pantalla, obviamente. Entonces lo que vamos a decir es que el dominio de esta función son todos los reales. El dominio de todas las parábolas, de todas las funciones cuadráticas, siempre es todos los reales. Esto lo pueden dar por descontado, pero el motivo es este de acá. La imagen. La imagen es otra historia. La imagen ahora es al revés. La imagen tiene que ver con el eje de las y. La imagen va a ser todos los valores del eje de las y que tengan un valor que le corresponda en el eje de las x. Y en las parábolas no son todos los reales, nunca en realidad son todos los reales en las funciones cuadráticas. Analicemos lo siguiente. Tomamos un valor cualquiera del eje y. A este valor, si vamos a ver si le corresponden del eje x, lo hacemos pensando de la siguiente manera. En este caso, tenemos dos valores del eje x que se corresponden a ese valor del eje y. O sea que esta parte lo está cumpliendo. Esta parte de acá, digamos, cualquier valor que yo tome, siempre va a tener un valor del eje x que le corresponda. En este caso voy a tener dos valores, pero con que haya uno me alcanza. Pero ¿qué pasa si yo miro el eje y por este lado ahora? Si vamos a buscar qué valor le corresponde, no hay ninguno, porque la función no pasa por abajo del eje x. Entonces, esta función o esta parte de la función no está dentro de la imagen. Recuerden entonces, la imagen son todos los valores del eje y a los cuales le corresponden función. Y toda esta parte de abajo no lo hace. ¿A partir de qué valor del eje y empieza a haber imagen? A partir de este de acá, del 0. Y desde el 0 para arriba siempre hay imagen. Y si yo digo del 0 para arriba, en realidad estoy diciendo desde el 0 hasta el más infinito. La imagen entonces se va a escribir de esta manera. Imagen de f desde el 0, que va con un corchete porque el 0 lo estoy incluyendo, hasta el más infinito. Vamos al eje de simetría vertical. Nosotros dijimos que las funciones cuadráticas repiten simétricamente algunos valores. Fíjense, menos 2 y 2 me dio lo mismo. Si analizamos acá, esto es simétrico. Gráficamente, la simetría se puede ver con este eje, que en realidad en este caso es el eje de las y. No siempre es el eje de las y, pero en este caso sí lo es. Donde nosotros obviamente podemos ver claramente que las ramas son simétricas. En la parábola
Tenemos dos ramas, esta de acá y esta de acá, y siempre son valores simétricos. Y vamos a decir que el eje de simetría está en x igual a 0. Vamos a buscar qué valor del eje x se corresponde con donde pasa el eje de simetría. En este caso, como es el centro de coordenadas, es el 0. Vamos a ver en algunos ejemplos un poquito más adelante que hay otros valores. Y finalmente me queda ubicar el vértice de la parábola. El vértice de la parábola es este punto que está marcado acá con violeta, que estoy encerrando ahora con rojo. Este valor entonces marca por donde pasa el eje de simetría y además marca en este caso el punto más bajo de la parábola. Y tiene coordenadas, en este caso también en particular, 0, 0, 0 de x, 0 de y porque está en el centro de coordenadas. A continuación vamos a analizar la función a por x al cuadrado. Ya analizamos x al cuadrado solo, ahora vamos a ver qué pasa si hay un número multiplicándolo delante. Vamos a tomar la función f de x igual a por x y vamos a asignarle distintos valores de a. Estos variarán entre menos 10 y 10. Esos menos 10 y 10 los puse yo como para tomar algunos valores arbitrariamente. Podríamos tomar más, podríamos tomar menos, pero nos vamos a manejar en ese intervalo que alcanza a apreciar lo que quiero mostrarles. Esto que ven acá es el GeoGebra. Es una aplicación que se pueden descargar en el celular, pero también la pueden usar online, que es la versión que estoy usando yo en este momento. Para hacer esto que queremos hacer con GeoGebra, o sea, ver qué pasa con a multiplicando a x al cuadrado, vamos a hacer las siguientes cuestiones. Primero vamos a analizar qué aparece en pantalla. Tenemos esta parte de acá, vendría a ser la parte de menú donde podemos abrir, guardar, buscar imágenes y demás para poder justamente crear archivos o abrir archivos que ya tengamos. En esta parte de acá a la izquierda tenemos la entrada textual de comandos, que ahora vamos a ingresar algunos, o tenemos acá directamente la parte geométrica. Todo esto de acá es la vista gráfica, lo que vayamos haciendo va a ir apareciendo en un gráfico. Acá la tengo en blanco, pero vamos a poner mostrar ejes y vamos a poner una cuadrícula para que quede visualizado bien lo de la función cuadrática. Y si vamos acá abajo tenemos un teclado donde podemos ingresar distintas cosas matemáticas, un cuadrado, una raíz. Si vamos acá tenemos unas funciones un poco más raras que por ahora no nos vamos a meter con ellas. Esperen unos añitos, pero por ahora no. Bien, y si queremos entonces graficar, vamos a hacer lo siguiente. Como yo quiero hacer a por x al cuadrado, y a va a ser un valor que va a cambiar, porque vamos a analizar en cómo afecta ese número que multiplica la x al cuadrado a la gráfica, vamos a crear un deslizador. Vamos a buscar acá en las opciones hasta encontrar el deslizador, que creo que estaba más abajo. Más opciones. Deslizador, no encuentro el deslizador. Acá está el deslizador. Bien, le damos clic y apretamos en cualquier lugar de la vista gráfica donde me va a dar algunas opciones. Este deslizador se va a llamar A, genial, porque yo quiero que se llame A, y acá va a ir entre valores. Yo voy a hacer que vaya, como dije anteriormente, entre menos 10 y 10, con un incremento de 0.1. En GeoGebra tenemos que usar el punto como la coma porque es lo que identifica como decimal. Pongo 0.1 porque lo voy a ir a hacer incrementando de 0,10 en 0,10. Ok, y ahí me creó el deslizador. Ahora lo que queremos es crear nuestra función. Lo que vamos a hacer, vamos a ir a la barra de entrada y vamos a escribir f de x igual a, y vamos a poner a, que es mi deslizador, x, que es el valor que está multiplicando. Fíjense que GeoGebra ya empieza a graficar, aunque esto no es el gráfico que queremos, y lo voy a elevar al cuadrado. Para elevar al cuadrado podemos ir a la parte de ingresar y buscar acá el cuadradito al cuadrado, por decirlo de una manera, o directamente textualmente hacer el
sombrerito, digamos, ese de elevar al cuadrado que usamos en la calculadora, y después un 2. Le damos Enter y acá ya tenemos una función cuadrática donde a vale 1, porque acá el deslizador por defecto vale 1, entonces esta sería 1 por x al cuadrado, que es esta que me aparece acá y que es el gráfico que le corresponde, que es el que ya hicimos con anterioridad. Si yo aprieto el mouse y muevo, puedo ver los distintos lugares de la función, y lo que voy a hacer es poner los números en los ejes, que en mi caso yo se los había sacado para graficar otras cosas que fui poniendo en los distintos videos, pero por defecto ya se le traen los números GeoGebra, así que no se preocupen por eso. Con la rueda del mouse le saco o le agrego zoom para ver qué pasa más alejado de la función o más cerca, y eso es en cuanto a la visualización de la función. Lo que queremos ver ahora es qué pasa con los distintos valores que puede ir tomando a. Antes que nada voy a poner que sea un poco más gruesa la función para que lo aprecien ustedes más, nada más que por eso. Y le vamos a poner color anaranjado para que contraste con el azul de la diapositiva. Bien, entonces tenemos, ahora fíjense que fui moviendo sin querer y me quedó en 1,2 el deslizador. Lo movemos con el mouse o con la flecha para la derecha o la izquierda, le vamos cambiando el incremento. Vamos a ponerlo abajo. Bien. Y lo que queremos hacer ahora entonces es ver qué pasa si tomo, por ejemplo, valores más grandes de A. Fíjense que lo que va pasando a medida que tomo valores cada vez más grandes de A, lo que hacen las ramas de esta parábola. Fíjense, es como si se fueran pegando al eje Y. Si yo pusiera más valores, acá llega hasta 10 nada más el deslizador, porque lo habíamos hecho entre menos 10 y 10. Si yo pusiera más valores se pegaría más. En realidad lo que está haciendo la función es se está alejando del eje X. ¿Por qué? Porque le estoy multiplicando por un valor que es más grande, o sea que se incrementa cada vez más rápido, por decirlo de una manera. Fíjense qué pasa, volvemos al 1, si tomo valores que estén entre el 0 y el 1, o si me acerco cada vez más un poquito al 0. Fíjense que va haciendo la gráfica. La gráfica, mientras más cerca estoy del 0, es como que se aleja del eje Y, es como que se abre, por decirlo así, la parábola. Pero lo que hace en realidad es que sube cada vez más despacio, porque multiplicar por 0, algo es hacer algo un poco más chico, por decirlo de una manera. Por ejemplo, si multiplicamos por 0,5, en realidad estamos dividiendo a la mitad el valor. Entonces, cuando más me acerco al 0, más se pegan, por decirlo así, las ramas al eje X. Fíjense que si A vale 0, me queda una línea recta en el 0. ¿Por qué? Porque 0 por cualquier cosa me da 0, o sea que eso se convierte en una función constante. A nunca puede valer 0. Recuerden que cuando dimos la definición de función cuadrática dijimos que A justamente es distinto de 0. No tengo manera de sacarlo de GeoGebra, pero justamente lo dejamos, pero no lo tenemos en cuenta. Bien, vamos a ver qué pasa si nos vamos a los negativos. Piensen un segundo antes de que yo lo haga, qué es lo que puede llegar a pasar si yo le cambio el signo a la parábola. Bien, lo que hacemos entonces, si vamos a los negativos, fíjense, las ramas se invierten, van hacia abajo, o sea, es como que se refleja con respecto al eje de las X, la función. Y además, fíjense que se sigue respetando que mientras más cerca del 0 estoy, las ramas más cercanas están al eje de las X. Y mientras más alejado del 0 estoy, las ramas como que más se alejan del eje X. Bien, en este caso decrecen, por decirlo de una manera, más rápidamente. O sea que, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que si tomo valores cada vez más grande en cuanto a valor absoluto, recuerden que el valor absoluto es el número sin signo, por decirlo de una manera burda, la función entonces se va alejando del eje X. Y si tomo valores más cercanos al 0 en cuanto a valor absoluto, la función se acerca cada vez más al 0. Y eso entonces es el análisis de cómo afecta a la función x al cuadrado. En resumen, vamos a responder algunas preguntitas sobre lo que acabamos de hacer.
Primero, en qué afecta a la gráfica de la función el signo de A y también en qué afecta a su imagen. Si A es positivo, la parábola tiene sus ramas hacia arriba. Y además la imagen es desde el 0 incluido hasta el más infinito. Recuerden que la imagen son todos los valores del eje Y a los cuales le toca una parte de la función o le toca un valor de X que le corresponde. Por ejemplo, si tomamos este valor de acá, le toca este valor de X y además le toca este valor de X. Pero si tomamos en este caso este valor de acá abajo, no le toca ningún valor del eje X, no pasa la función por ningún valor que le corresponda a esa Y. Por lo tanto, lo que decimos es que la imagen empieza desde el 0 para arriba y desde el 0 para arriba se lee desde 0 incluido hasta más infinito. Recuerden el corchete, que es muy importante porque está incluido. El infinito no va con incluido porque el infinito, recuerden, es un concepto, no es un valor, decir hasta acá. Infinito quiere decir que sigue, sigue y sigue. Si A es negativo, o sea, si el número que multiplica la X al cuadrado es un valor negativo, la parábola tiene sus ramas hacia abajo. Y la imagen se va a leer de la siguiente manera. Antes de decir esto, miren acá el gráfico. Si nosotros vemos qué valores del eje Y tienen funciones, son todos los valores hasta llegar al 0, desde abajo hasta el 0. Desde el 0 para arriba no hay ningún valor que le toque al eje de las Y. O sea que decimos que la imagen es desde menos infinito hasta 0. ¿En qué afecta a la gráfica de la función el valor absoluto de A? Nosotros hasta ahora vimos nada más qué pasaba con el signo, hasta ahora en el resumen. El valor absoluto, o sea, el numérico, afecta en qué tan abiertas o cerradas, qué tan contraídas o dilatadas están las ramas de la parábola. Mientras más grande es el valor absoluto de A, más lejanas están las ramas del eje X. O sea, que pasa esto, es como si se achatara, por decirlo así, como si la aplastáramos de los costados a la parábola. Pero en realidad lo que pasa es que es como si las estuviéramos estirando para arriba. O sea que cada vez se alejan más los valores del eje de las X justamente, o se alejan más rápido, por decirlo de una manera medio rara. Y mientras más chico sea el valor absoluto de A, recuerden que cuando nos acercábamos al 0 era cada vez más chico, más cercanas estarán las ramas del eje X. Por decirlo así, es como si tomáramos desde arriba y desde abajo a la parábola y la aplastáramos. Estaríamos haciendo que las ramas se acerquen al eje de las X. Esto entonces es un pequeño resumen de lo que acabamos de hacer. En el próximo video continuaremos avanzando con este tema. Los espero por allá entonces.